En la casa grande, el aire se sentía distinto. Había una tensión contenida, un rumor de esperanza y miedo entrelazados. Damián observaba el fuego de la chimenea sin pestañear, como si buscara respuestas en las brasas. María, en silencio, mantenía las manos entrelazadas, ajena a la conversación sobre cifras, contratos y alianzas. Pelayo y Gabriel debatían, pero la palabra «floral» flotaba sobre todos como una sombra inevitable. Luz irrumpió en medio de aquella reunión con una sonrisa tenue y la voz temblorosa de quien teme romper un hechizo. «Andrés, ha reaccionado», dijo. Durante un segundo, el tiempo se detuvo. Los ojos de Begoña se llenaron de lágrimas. Damián se llevó la mano al pecho, incrédulo. El alma de la casa volvió a latir. Pero mientras todos se abrazaban, Gabriel permanecía quieto. Una rigidez imperceptible se apoderó de su cuerpo. Era la mueca invisible del miedo. En el fondo de su mente, la noticia no era un milagro, sino una sentencia. El regreso de Andrés significaba el final de su impunidad. Si despertaba, hablaría, y si hablaba, todo caería. Durante años había tejido su telaraña entre la ambición y la culpa, convencido de que nadie jamás descubriría lo que había hecho. Pero el cuerpo de su primo, tendido en aquella cama de hospital, era el recordatorio viviente de sus pecados. Esa noche, cuando la casa se sumió en silencio, Gabriel no durmió. Se levantó, caminó hasta el despacho y encendió la lámpara de mesa. El rostro reflejado en el cristal era el de un hombre al borde del abismo. «No puede despertar», susurró, con un tono que no era de odio, sino de desesperación. Aquel pensamiento lo persiguió durante horas, clavándosele en la mente como una espina. Cada tic del reloj era un paso hacia la oscuridad. Al amanecer, mientras los primeros rayos de luz se colaban por las cortinas, María lo observó de lejos. Había notado el cambio en su mirada, la forma en que evitaba pronunciar el nombre de Andrés. Recordaba aún la forma en que lo había visto mirar la cama del hospital la última vez, con una mezcla de miedo y rabia. Y aunque no quería creerlo, algo dentro de ella le decía que Gabriel estaba dispuesto a todo. Mientras tanto, en la fábrica, Irene tomaba la decisión que venía aplazando desde hacía semanas. La dimisión no era un acto de fuga, sino de dignidad. Se sentía agotada, vacía, incapaz de seguir respirando el mismo aire que Damián y Gabriel. «No puedo seguir rodeada de hombres que solo saben destruir lo que tocan», le confesó a Tasio antes de marcharse. Él la escuchó en silencio, consciente de que su partida era una grieta más en un edificio que amenazaba con derrumbarse. Cuando Irene fue a despedirse de Joaquín, el encuentro tuvo la serenidad de las despedidas necesarias. Ella le sonrió con gratitud, y él, pese al dolor, se alegró por ella. «Empieza de nuevo», le dijo. «Te mereces una vida que no huela a mentiras». Sus palabras quedaron flotando en el aire como un eco suave, y mientras ella se alejaba, Joaquín comprendió que el adiós también podía ser un acto de amor. En el laboratorio, Cristina abría un sobre y descubría la propuesta de Floral. Las cifras eran obscenas, tentadoras, casi imposibles de rechazar. Luis había aceptado la reunión sin consultarlo con los demás, buscando salvar lo que aún podía rescatar. Cristina lo miró con decepción, pero luego asintió. «No me parece justo», admitió, «pero entiendo que quieras proteger tu trabajo». Sin embargo, cuando Tasio y Marta se enteraron, estalló la tormenta. El enfrentamiento fue brutal, cargado de acusaciones. Marta le reprochó haber traicionado el espíritu familiar. Tasio le gritó que había vendido el alma de la empresa. Luis, cansado, solo respondió: «Estoy intentando que esto sobreviva, mientras vosotros discutís quién tiene razón». El silencio que siguió fue aún más doloroso que las palabras. Y en ese silencio, el ruido del reloj marcaba el avance implacable del tiempo, el mismo que Gabriel sentía agotarse en su pecho. De vuelta en la casa, Begoña recibía la noticia de la mejoría de Andrés con una alegría contenida, como quien teme ilusionarse demasiado. Luz, siempre prudente, le habló de las posibles secuelas. Podría no recordar nada, o no ser el mismo. Pero Begoña la interrumpió. «No me importa. Mientras vuelva, mientras respire, será suficiente». En su mirada había una mezcla de fe y desesperación, la misma que se tiene ante un amor imposible de borrar. Por la tarde, el sol caía sobre la colonia con una calma engañosa. Carmen caminaba hacia la tienda con paso ligero, y su corazón se agitó al ver una figura familiar en la esquina: David. El reencuentro fue tan inesperado como dulce. Hablaron como si el tiempo no hubiera pasado, con sonrisas tímidas y recuerdos que parecían dormidos en algún rincón de la memoria.
Pero cuando Tasio apareció, Carmen se apresuró a cambiar de tema. No podía permitir que las sombras del pasado mancharan su presente. Esa misma noche, en la cantina, Gaspar y Claudia reunieron a los trabajadores. El aire olía a nervios y esperanza. La propuesta de la cooperativa sonaba idealista, pero en aquellos tiempos de incertidumbre, la ilusión era un lujo necesario. Claudia tomó la palabra, su voz temblaba pero su mirada brillaba. Si nadie nos salva, nos salvaremos nosotros. La sala estalló en aplausos, aunque algunos aún dudaban. La semilla de la resistencia estaba plantada. Mientras tanto, Gabriel había dejado la casa con un pretexto banal. Dijo que iba a revisar unos documentos en la fábrica. Pero María, que ya no confiaba en sus palabras, decidió seguirlo. Tomó su abrigo, esperó unos minutos y salió tras él, guiada por un presentimiento que le helaba la sangre. Lo vio conducir hacia el hospital, despacio, sin mirar atrás. Y entonces lo comprendió. No iba a visitar a su primo, iba a asegurarse de que no despertara nunca. El trayecto fue una pesadilla. María apenas respiraba, aferrada al volante, sintiendo que cada semáforo era una trampa. Cuando llegó al hospital, lo vio entrar por la puerta lateral. Su figura, oscura bajo la luz blanca del pasillo, le pareció la de un desconocido. Esperó unos segundos y luego lo siguió, con el corazón desbocado. En cada paso resonaba el eco del peligro. No sabía qué haría si sus sospechas se confirmaban, pero tampoco podía quedarse quieta mientras el horror se consumaba. En la habitación, Andrés dormía. El sonido constante del monitor marcaba un ritmo frágil, casi humano. Gabriel se acercó a la cama, observó el rostro inmóvil de su primo y murmuró algo que solo él podía oír. «Perdóname, pero no puedo dejarte volver». En su mano, un frasco de líquido transparente brilló bajo la luz del hospital. Justo en ese momento, la puerta se entreabrió. María, temblando, dio un paso adelante. No dijo una palabra, pero su presencia bastó para detenerlo. Los ojos de Gabriel se encontraron con los suyos, y por un instante el silencio fue más violento que cualquier grito. El frasco cayó al suelo, estallando en 1000 pedazos, y entre ellos, la delgada línea que separa la culpa del arrepentimiento empezó a borrarse. El ruido del frasco al romperse se propagó como un latigazo a través del silencio del hospital. María se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar. Por un instante, creyó que Gabriel la atacaría o que escaparía corriendo, pero él no hizo nada. Permaneció allí, con los ojos perdidos, las manos suspendidas en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado en torno a su culpa. Los segundos se alargaron hasta hacerse insoportables. María dio un paso más, casi imperceptible, y su voz, apenas un murmullo, se quebró. «¿Qué ibas a hacer, Gabriel?» Él giró lentamente la cabeza. No había rabia en su mirada, solo una desesperación animal. «Protegerme», respondió, y aquella palabra, pronunciada como un susurro, sonó más cruel que cualquier confesión. María retrocedió, el corazón desbocado, comprendiendo por fin la magnitud del monstruo que tenía delante. No era un extraño, era el hombre que durante meses se había hecho pasar por Salvador, que había manipulado a todos, que había fingido compasión mientras ocultaba un alma enferma de miedo. Andrés, ajeno al drama que se desarrollaba a centímetros de su cama, respiraba débilmente, sin saber que su vida pendía de un hilo invisible. Gabriel se inclinó hacia él y, por un instante, pareció reconsiderar su decisión. La luz del monitor se reflejaba en su rostro, marcando el contraste entre la sombra del crimen y el brillo tenue del remordimiento. «No quería llegar a esto», murmuró, y las palabras salieron cargadas de una tristeza que no lo redimía, solo lo hacía más humano en su ruina. María aprovechó ese momento para acercarse. Su voz temblaba, pero había una fuerza nueva en ella, la de quien ha cruzado el miedo. «No vas a hacerlo, no después de todo lo que él hizo por ti». Gabriel giró bruscamente, los ojos enrojecidos, la respiración agitada. «¿Por mí?» Él quería destruirme, gritó en voz baja, para no atraer la atención del personal. «Tú no entiendes, María. Si despierta, todo se acaba». El sonido de unos pasos en el pasillo los obligó a guardar silencio. Un enfermero pasó frente a la puerta, ajeno a la tensión que flotaba dentro. Gabriel aprovechó ese instante para esconder el resto del contenido del frasco en el bolsillo de su abrigo. «No digas nada», le advirtió a María. «Nadie te creerá», pero ella lo miró con la firmeza de quien ha visto el límite del horror y ya no teme. «Me creerán, porque la verdad siempre encuentra una grieta». Cuando él salió de la habitación, la temperatura pareció subir de golpe. María se desplomó en una silla,
las manos temblorosas. Se llevó la mirada hacia Andrés, que seguía dormido, ajeno al peligro del que acababa de escapar. Lágrimas silenciosas le recorrieron las mejillas. «No te dejaré solo», susurró. Y en ese instante, su promesa sonó más fuerte que cualquier juramento. Mientras tanto, en la colonia, los ecos de la noticia del despertar de Andrés llegaban con retraso. Luz, prudente, había comunicado a Begoña que el pronóstico era positivo, aunque aún no se podía cantar victoria. La noticia cayó sobre ella como una ráfaga de esperanza. Cerró los ojos, imaginando el momento en que él abriera los suyos. En su mente, todo se resumía en un deseo: verle sonreír una vez más, aunque fuera por última vez. Pelayo, sin embargo, veía las cosas desde otra perspectiva. Desde que Marta le contó que el doctor Herrera era optimista, algo en su interior se encendió: el miedo a perder el control. Si Andrés vuelve, nada será igual, pensó. Su alianza con Gabriel, hasta entonces sostenida por intereses comunes, empezaba a mostrar grietas. Sabía que el primo oscuro de los de la reina estaba tramando algo, pero no imaginaba hasta qué punto. De vuelta al hospital, María decidió no moverse de la habitación. Pasaron las horas y la noche volvió a caer. A través de la ventana, el resplandor anaranjado de las farolas dibujaba sombras inquietas sobre las paredes. Cada vez que el monitor cambiaba de ritmo, su corazón daba un salto. Recordaba las palabras de Gabriel, su voz temblorosa cuando mencionó protegerse, y comprendió que el miedo podía convertir a los hombres en bestias. A medianoche, Andrés movió los dedos. Fue un gesto mínimo, pero bastó para que María se levantara de golpe. «Andrés», susurró, acercándose. El monitor marcó un cambio. Sus labios temblaron, como si intentara pronunciar algo. María le tomó la mano, conteniendo la respiración. «Estoy aquí», dijo entre sollozos. Pero los párpados de Andrés siguieron cerrados. Era un breve destello de vida, una señal, un hilo de esperanza que volvía a encenderse. Al día siguiente, Gabriel no apareció por la fábrica. Damián lo buscó en vano, creyendo que estaba revisando documentos. Nadie sabía que, en realidad, él había pasado la noche en su coche, aparcado frente al río. La mirada perdida sobre el agua reflejaba el peso de su dilema. Había querido matar a Andrés, pero no lo había hecho. Y esa media decisión lo torturaba más que cualquier crimen. «Soy un cobarde», se repetía. «Ni siquiera sé terminar lo que empiezo». En la fábrica, Tasio intentaba mantener el orden. Irene ya había dejado su puesto y la ausencia de su figura disciplinada se notaba. Marta y Cristina apenas se dirigían la palabra tras la disputa del día anterior. Gaspar y Claudia, por su parte, seguían empeñados en reunir fondos para su cooperativa, pero el entusiasmo empezaba a desvanecerse ante la realidad. Sin apoyo financiero, todo sería un sueño roto. Mientras tanto, Carmen no lograba concentrarse en el trabajo. La aparición de David había removido en ella un pasado que creía enterrado. Lo recordaba joven, con esa sonrisa tranquila que ahora se mezclaba con la madurez de los años. «No le digas nada a Tasio», se repetía, pero el secreto era una llama que podía encenderse en cualquier momento. En Sueños de Libertad, los secretos siempre volvían para quemarlo todo. De regreso en la casa grande, Begoña se debatía entre la ilusión y el miedo. Quería correr al hospital, abrazar a Andrés, pero sabía que eso significaría enfrentarse a su pasado, a sus culpas, a la mirada de Jesús que aún pesaba sobre su conciencia. Luz, viéndola tan emocionada, intentó calmarla. «No te precipites, si vuelve a abrir los ojos, tendrá que recordar quién es. ¿Y quién fuiste tú para él?». Begoña bajó la vista. El corazón le dolía con la dulzura de lo imposible. Esa misma tarde, María se presentó ante el doctor Herrera. Le explicó lo sucedido, sin mencionar directamente el intento de Gabriel, pero lo suficiente como para que el médico tomara precauciones. Se reforzó la vigilancia, y el acceso a la habitación de Andrés quedó restringido. «Nadie entra sin autorización», ordenó Herrera. María sintió alivio, aunque sabía que el peligro no había pasado. Porque Gabriel no era un hombre que se detuviera ante un obstáculo. Era un depredador herido, y los heridos son los más peligrosos. En otro punto de la ciudad, Gabriel regresó finalmente a la casa. Entró sin hacer ruido. Encontró a Damián dormido en el sillón, los papeles de la empresa esparcidos sobre la mesa. Lo miró con desprecio. «Viejo ciego», murmuró. En su mente, todos eran culpables de su desgracia. Andrés, por existir; Damián, por confiar en él; y María, por haberlo visto en su momento más vulnerable.
En el fondo, sabía que su caída era inevitable, pero aún no estaba dispuesto a aceptar el final. Al día siguiente, mientras los obreros retomaban sus tareas y las campanas de la colonia anunciaban la primera misa de la mañana, María se acercó al hospital con una sensación de paz tensa. Andrés seguía dormido, pero algo en su respiración era distinto, más estable. Le tomó la mano y sintió un leve apretón. Se le escapó un sollozo. «Vuelve, Andrés», dijo con voz quebrada. Afuera, el sol se alzaba sobre Toledo como una promesa incierta. El amanecer trajo una calma falsa sobre la colonia. El cielo se tiñó de un azul pálido, pero en el interior del alma de Gabriel solo había oscuridad. Había pasado la noche en vela, oyendo una y otra vez el sonido del frasco al romperse, esa melodía de cristal que ahora lo perseguía como un recordatorio de su propia debilidad. No podía perdonarse el haber fallado. Peor aún, no podía soportar la idea de que Andrés volviera a respirar con fuerza, de que pronunciara su nombre ante todos, arrastrando con él la verdad. Bajó las escaleras lentamente, con los ojos hundidos. Damián lo esperaba en el comedor, un café en la mano y una mirada cansada. «No has dormido nada», comentó, sin sospechar el torbellino que lo consumía. Gabriela asintió con una sonrisa forzada. Estaba revisando los papeles de la propuesta italiana. Damián le devolvió una mirada casi paternal. «Confío en ti, hijo». Aquellas palabras, tan simples, lo hirieron más que cualquier acusación. La confianza era un peso insoportable cuando uno ya había traicionado demasiado. A media mañana, Begoña apareció por la casa con un ramo de flores frescas. Quería llevarlas al hospital, como una excusa para ver a Andrés. Luz intentó detenerla, temiendo por su salud, pero ella insistió. «Necesito verlo, aunque sea unos minutos. No puedo quedarme aquí esperando como si nada». Sabía que cada paso hacia aquel hospital era un paso hacia el pasado, hacia todo lo que había amado y perdido. Pero también sabía que no podría respirar tranquila sin comprobar con sus propios ojos que Andrés seguía vivo. En el hospital, María la recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. Había pasado la noche en vela, vigilando el sueño de Andrés y temiendo que Gabriel regresara. Al ver a Begoña, sintió un escalofrío. No por desconfianza, sino porque comprendió que aquel amor silencioso, escondido durante años, seguía vivo, dispuesto a despertar junto a él. «Ha mejorado mucho», dijo María con voz queda. «El doctor cree que pronto abrirá los ojos». Begoña apenas pudo contener las lágrimas. «He esperado tanto tiempo», murmuró. Mientras las dos mujeres hablaban, los monitores del cuarto emitieron un sonido distinto, un cambio apenas perceptible. Andrés movió ligeramente la cabeza, como si buscara salir de un sueño pesado. Begoña contuvo la respiración, aferrando el borde de la cama. «Andrés», susurró, sus párpados temblaron, su pecho se alzó más firme. María corrió a buscar al doctor, y en ese instante, por primera vez en semanas, la esperanza dejó de ser un deseo y se convirtió en una posibilidad tangible. Sin embargo, en otro rincón de la ciudad, Gabriel recibía una llamada que le heló la sangre. Era Pelayo, con tono grave. «He oído que tu primo está mejorando». Gabriel apretó los dientes. «No confíes en rumores», pero Pelayo insistió. «Si despierta, vas a necesitar un plan. Y no hablo de negocios». Colgó antes de obtener respuesta. Aquella frase quedó suspendida en su mente, como una orden implícita. No podía permitir que el azar decidiera su destino. Por la tarde, la noticia de la mejoría de Andrés recorrió la casa como un fuego lento. Damián sonrió por primera vez en días, y Marta corrió a avisar a Pelayo, que fingió alegría mientras calculaba lo que aquello significaba para su posición en la empresa. Nadie imaginaba el remolino de pensamientos que se agolpaban en la cabeza de Gabriel. Subió a su habitación, abrió un cajón y sacó una llave pequeña. Sabía que esa noche volvería al hospital, pero no con veneno. Había aprendido que el crimen, para ser perfecto, debía parecer un accidente. Mientras tanto, María regresaba a casa exhausta. Había pasado horas acompañando a Andrés, observando cómo su respiración se hacía más firme. Sentía una mezcla de alivio y temor. Alivio porque sobrevivía, temor porque su regreso traería consigo verdades enterradas. Antes de dormir, recordó la mirada de Gabriel y supo que el peligro no había pasado. Si él no había logrado matarlo una vez, intentaría hacerlo de nuevo. Begoña, por su parte, salió del hospital con el alma en vilo. Las calles parecían más vivas, como si el mundo también esperara el regreso de Andrés. Caminó sin rumbo fijo, recordando los días en que todo era más simple.
cuando lo miraba en secreto durante las cenas familiares, cuando compartían silencios cargados de deseo y miedo. Ahora la vida le ofrecía una segunda oportunidad, pero no sabía si estaba preparada para pagar el precio. En la fábrica, Tasio intentaba mantener la calma ante el caos creciente. Sin Irene, sin dinero y con los obreros divididos, todo se desmoronaba. Claudia lo miraba con ternura. Si no lo intentamos ahora, perderemos más que una empresa. Gaspar, a su lado, asentía. No hay libertad sin sacrificio. La frase resonó en el aire, casi profética. En Sueños de libertad, las palabras parecían tener siempre un destino, cumplirse de la forma más dolorosa. De noche, el hospital volvió a llenarse de sombras. Los pasillos vacíos, las luces parpadeantes, el sonido distante de un carrito metálico. Gabriel caminaba con paso firme, la llave en el bolsillo, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Entró por la puerta lateral, la misma que la noche anterior. Esta vez no temblaba, había sustituido el frasco por algo más sutil. Un ajuste en la máquina que controlaba el goteo. Nadie sospecharía de una falla técnica. Pero el destino, una vez más, le tenía preparada una sorpresa. Cuando empujó la puerta del cuarto, no encontró a Andrés solo. Begoña estaba allí, dormida en una silla junto a su cama. El cabello le caía sobre el rostro, la mano apoyada sobre la suya. Gabriel se detuvo en seco. Durante unos segundos, la rabia y el miedo se mezclaron en su interior. ¿Por qué siempre ella? ¿Por qué ese amor que ni el tiempo ni la culpa podían enterrar? Se acercó despacio, observando la escena. Andrés respiraba con calma, ajeno al abismo que lo acechaba. Begoña suspiró en sueños, murmurando su nombre. Gabriel apretó los puños. En su mente, aquella visión era una afrenta. Todo lo que él había intentado construir se desmoronaba ante esa simple imagen de ternura. Retrocedió un paso, conteniendo el impulso de arrancarla de su lado. No podía hacerlo allí, no con ella presente. Salió del cuarto en silencio, pero con una decisión más firme que nunca. Si no podía matar a Andrés, destruiría todo lo que él amaba. Esa madrugada, el cielo se cubrió de nubes densas. María, despertada por un presentimiento, miró por la ventana y vio a lo lejos el coche de Gabriel alejarse hacia el hospital. No, murmuró, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Sin pensarlo, tomó su abrigo y salió tras él. La historia volvía a repetirse, pero esta vez no era el miedo lo que la movía, sino la determinación. No permitiría que el mal triunfara mientras ella tuviera aliento. Y en aquel instante, en el corazón del hospital, Andrés movió los labios. No eran palabras, apenas un suspiro, pero si alguien hubiera estado lo bastante cerca, habría oído un nombre: Begoña. El amanecer se filtró por las persianas del hospital como un hilo dorado. En la habitación, el aire cambió. Un leve movimiento en los dedos de Andrés fue el preludio de algo mayor. Begoña, aún dormida, no lo notó al principio. Pero un murmullo, casi imperceptible, rompió la quietud. Begoña. El nombre flotó entre las sombras. Ella despertó sobresaltada, los ojos abiertos de par en par, buscando el origen de aquella voz que había creído perdida para siempre. El corazón le latía con fuerza cuando comprendió que no era un sueño. Andrés estaba consciente, sus ojos, turbios por la debilidad, se abrieron lentamente y la encontraron. La emoción la paralizó. «Estoy aquí», susurró, conteniendo el llanto. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. No existían los pasillos, ni las máquinas, ni las culpas. Solo aquel reencuentro suspendido entre el pasado y la redención. Pero el milagro no tardó en convertirse en una nueva amenaza. A las pocas horas, la noticia del despertar de Andrés se extendió por toda la casa grande. Damián, emocionado, llamó a Luz, que no pudo contener las lágrimas. Tasio abrazó a Carmen con alivio, mientras Marta buscaba a Pelayo para darle la buena nueva. Sin embargo, para Gabriel, cada palabra pronunciada era una sentencia. Andrés estaba vivo, y con él, la posibilidad de que todo su entramado se derrumbara. Gabriel se encerró en su despacho. Caminaba de un lado a otro, repitiéndose que aún tenía tiempo, que podía controlarlo. Pero en el fondo sabía que había perdido el poder. María lo había visto aquella noche, y aunque no lo denunciara, su silencio pesaba como un juicio. En el espejo, su reflejo parecía el de un extraño. «No voy a dejar que lo arruine todo», murmuró. La determinación volvía a crecer como una planta venenosa. Mientras tanto, en el hospital, el doctor Herrera revisaba los signos vitales de Andrés. «Está débil, pero fuera de peligro», explicó con una sonrisa cansada.
Begoña no se movía de su lado. Cada palabra de él era un soplo de vida. María, en un rincón, observaba la escena con una mezcla de alivio y temor. Sabía que el peligro seguía allí, agazapado en la mente de Gabriel. Tenía que hablar, pero ¿a quién? Si lo denunciaba, ¿quién la creería sin pruebas? Esa tarde, Andrés pidió agua. Fue un gesto simple, pero para Begoña fue como oír una melodía antigua. Tranquilo, no hables todavía, le dijo. Él trató de incorporarse, pero el cuerpo le pesaba como plomo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz apenas audible. Ella le acarició la frente. Semanas, has estado dormido, pero ya pasó. Sin embargo, en su mirada había algo más. La pregunta silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a formular. ¿Qué había sido de ellos durante ese tiempo? A las pocas horas, Damián llegó al hospital acompañado de Luz. Su emoción era palpable. Hijo, gracias a Dios, exclamó, con lágrimas contenidas. Andrés intentó sonreír, pero el esfuerzo lo agotó. Entre abrazos y promesas de recuperación, nadie notó que María había salido del cuarto, inquieta. En el pasillo, vio a Gabriel al final del corredor, observando desde la distancia. Sus miradas se cruzaron, y en los ojos de él había algo que la geló. Calma. Una calma antinatural, la del hombre que ya ha decidido algo irreversible. Esa noche, Begoña se quedó a dormir otra vez junto a Andrés. La habitación olía a flores frescas y a esperanza frágil. En sueños, ella murmuraba su nombre una y otra vez. Andrés, aún débil, la escuchó. No te vayas, dijo en un hilo de voz. Ella se inclinó y le tomó la mano. Nunca más, pero fuera, en la penumbra del pasillo, alguien escuchaba. Gabriel había esperado el momento oportuno para entrar, pero aquella escena lo detuvo. Su rostro se endureció. No era solo celos, era un odio profundo, el de quien siente que el amor de los otros es una ofensa personal. De madrugada, regresó a la casa. Pelayo lo esperaba en el salón, con una copa de vino. Ya lo sabes, ¿verdad? Gabriel asintió. Está despierto. Pelayo lo observó con frialdad. Entonces se acabó. Gabriel lo miró, desconfiado. ¿Qué insinúas? Que si hablas, nos hundes a todos. Si callas, quizá aún tengas una salida. Aquella conversación fue una alianza forzada, un pacto entre dos hombres acorralados por sus propias decisiones. Pero Gabriel no buscaba salvarse, buscaba eliminar lo que lo hacía débil. Mientras tanto, María decidió actuar. A la mañana siguiente, buscó a Damián. Lo encontró revisando unos documentos en su despacho. Necesito hablarle de Gabriel, dijo con voz firme. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Qué pasa con él? María dudó. Si contaba lo del intento de asesinato, pondría en peligro su propia seguridad. Pero si callaba, Andrés corría riesgo. Hay cosas que debería saber. Cosas que podrían poner a su familia en peligro. Damián frunció el ceño. Explíquese. Pero antes de que pudiera hacerlo, un empleado entró avisando de una llamada urgente. La oportunidad se perdió. En el hospital, Andrés mejoraba poco a poco. Cada día era un pequeño triunfo. Pero algo en su interior le decía que no todo estaba en orden. Soñaba con voces, con imágenes confusas de Gabriel a su lado, con una presión en el pecho, con la sensación de haber estado en peligro incluso dormido. Una noche, abrió los ojos de golpe, empapado en sudor, y susurró: «Alguien quiso matarme». Begoña, sobresaltada, intentó calmarlo, pero comprendió que no eran delirios. Era memoria. María, que acababa de entrar con una bandeja, escuchó esas palabras y se quedó inmóvil. No necesitaba confirmación. Lo que temía se había materializado. Gabriel lo había intentado, y ahora, con Andrés consciente, el juego cambiaba por completo. Si hablaba, todo estallaría. Si callaban, el miedo seguiría creciendo como una raíz oscura que lo corrompería todo. A la mañana siguiente, la noticia se filtró entre susurros. Irene, antes de marcharse definitivamente, escuchó a una enfermera comentar que el señor de la reina había dicho en sueños que alguien quiso matarlo. La información voló, y pronto llegó a oídos de Marta. Pelayo la calmó, asegurando que eran delirios postcomatosos. Pero Marta no estaba convencida. Cuando Andrés siente algo, suele tener razón. En la casa grande, Gabriel comenzó a notar las miradas. María evitaba su presencia, Begoña ni siquiera lo saludaba, y Damián lo observaba con una mezcla de cariño y desconfianza. ¿Todo bien, hijo?, preguntó un día. Gabriel sonrió, fingiendo serenidad. Todo perfecto, pero en su interior, las voces del pasado resonaban. El frasco roto, el nombre de Begoña pronunciado en sueños,
la respiración de Andrés como un eco que lo perseguía. Esa noche, mientras el resto dormía, se sentó en el jardín, con una copa en la mano. Miró al cielo y murmuró: «No será él quien me destruya. No esta vez», y al fondo, en el hospital, Andrés, aún débil, volvió a pronunciar su nombre, esta vez con plena conciencia. «Gabriel». La luz del amanecer se filtraba por los ventanales del hospital cuando Andrés, con voz débil pero firme, pronunció de nuevo el nombre de su primo. Gabriel, no lo decía con rencor, sino con una mezcla de desconcierto y dolor. Era como si una sombra, persistente, se negase a marcharse de su memoria. Begoña, sentada junto a él, le tomó la mano, temblando. «Tranquilo, no pienses en eso ahora». Pero Andrés negó lentamente. «Lo vi, estaba aquí, antes de que todo se volviera oscuro». La voz quebrada de Andrés bastó para que María se estremeciera. Había entrado justo a tiempo para oírlo, y comprendió que ya no era solo una sospecha suya. Aquella noche no había sido una pesadilla. Gabriel realmente había estado allí, intentando terminar con la vida de su primo. «No lo recuerdes todo de golpe», dijo con dulzura, intentando calmarlo. Pero en sus ojos, el miedo y la determinación empezaban a entrelazarse. Horas después, Damián llegó con una sonrisa emocionada. «Por fin despierto, hijo». Pero esa alegría se apagó en cuanto notó el gesto serio de María y la mirada confusa de Begoña. «¿Ha pasado algo?», preguntó. Nadie respondió de inmediato. Fue Andrés quien rompió el silencio. «Padre, ¿Gabriel ha venido a verme?». La pregunta cayó como una piedra en el aire. Damián frunció el ceño, sin entender del todo el significado. «No, no desde hace un par de días». «¿Por qué lo preguntas?». Andrés apartó la vista. «Porque juraría haberlo visto, aquí, de noche». Damián intentó reír para restarle importancia, pero María no pudo contenerse más. «No fue un sueño». Todos la miraron. «Esa noche, Gabriel vino, lo vi, traía algo, un frasco. Intentó hacerle daño». La voz se le quebró al pronunciar las últimas palabras. Damián se levantó de golpe. «¿Qué estás diciendo, María?». Ella no titubeó. La verdad, el silencio que siguió fue insoportable. Begoña bajó la cabeza, horrorizada, mientras Andrés cerraba los ojos con una mezcla de tristeza y furia contenida. De regreso en la casa grande, la atmósfera era espesa. Marta notó la tensión en el aire antes de que Damián regresara del hospital. «¿Qué ocurre?», preguntó a su padre, pero él no respondió. Entró directamente en el despacho y cerró la puerta. Allí, solo, se dejó caer en la silla. Su hijo, su propio sobrino, el hombre en quien había confiado para salvar la empresa. ¿Había intentado matar a Andrés? No podía asimilarlo, y sin embargo, las piezas empezaban a encajar. Las mentiras, las excusas, las ausencias. Todo cobraba un sentido siniestro. Gabriel, ajeno a que la verdad comenzaba a rodearlo, se encontraba en el laboratorio fingiendo interés en los informes. Luis lo observaba desde lejos, notando en él una tensión extraña. «¿Todo bien?», preguntó con voz neutra. «Perfecto», respondió Gabriel con una sonrisa vacía. Pero en su mente, todo era ruido. Las palabras de María, la mirada de Andrés, el recuerdo de la noche en el hospital. El plan se había desmoronado, y ahora debía improvisar otro antes de que lo arrinconaran. Esa misma tarde, Damián lo llamó a su despacho. El tono de su voz al teléfono era tan seco que a Gabriel se le heló la sangre. «Ven ahora mismo». Cuando llegó, lo encontró de pie, con los brazos cruzados. «Quiero que me digas la verdad. ¿Estuviste en el hospital la noche en que Andrés comenzó a reaccionar?». Gabriel parpadeó, desconcertado. «Sí, padre, fui a verlo o a asegurarte de que no despertara». La pregunta fue un cuchillo. Gabriel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué está diciendo?», tartamudeó, pero Damián no le dio tiempo. María lo vio, y ahora Andrés también lo recuerda. «¿Qué hiciste, Gabriel?». Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego, una risa amarga escapó de sus labios. «Nada que usted no haya hecho alguna vez para proteger lo suyo». Damián lo miró horrorizado. «¿Qué demonios significa eso?». Gabriel dio un paso adelante. «Que esta familia siempre ha enterrado sus verdades bajo la alfombra. Yo solo aprendí de los mejores». Pero en su voz no había ironía, sino un cansancio profundo, el de quien ya no distingue entre víctima y verdugo. El enfrentamiento fue inevitable. Damián, con lágrimas en los ojos, le ordenó que abandonara la casa. «Vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Gabriel lo miró con desprecio.
¿Me echas tú? Yo fui quien salvó esta empresa mientras todos miraban hacia otro lado. Andrés es débil, siempre lo fue, no puede cargar con lo que viene. Y tú sí, asesinando. Gritó Damián. Sal de mi vista. Gabriel sonrió con frialdad. Esto no ha terminado. Esa noche, la noticia del enfrentamiento corrió por la casa. Marta intentó mediar, pero su padre estaba irreconocible. No quiero volver a ver a Gabriel bajo este techo, dijo con voz grave. Pelayo, al enterarse, comprendió que debía alejarse por un tiempo. Si el escándalo estallaba, todos saldrían salpicados. Necesitamos calma, susurró a Marta, aunque en su interior pensaba en cómo salvar su propio nombre. Mientras tanto, en el hospital, Andrés pedía ver a Gabriel. Quería enfrentarlo, entender por qué. Necesito escucharlo de su boca, insistió ante Begoña. Ella intentó disuadirlo. No estás lo bastante fuerte. Pero él no cedió. No se trata de fuerza. Se trata de cerrar algo. María, testigo silenciosa, comprendió que el momento había llegado. Si ese encuentro se daba, nada volvería a ser igual. Al día siguiente, Gabriel apareció en el hospital. No por arrepentimiento, sino por orgullo. Quería mirarlo a los ojos, demostrarle que seguía siendo el más fuerte. Entró en la habitación sin pedir permiso. Andrés lo miró con calma. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó sin rodeos. Gabriel frunció el ceño. No sabes de lo que hablas. Sí lo sé. Intentaste matarme. Lo recuerdo. El silencio se volvió insoportable. Te convertiste en lo mismo que juraste odiar. Gabriel soltó una carcajada seca. Tú siempre tuviste suerte, Andrés. Todos te amaban sin merecerlo. Yo tuve que ganarme cada mirada, cada palabra. Se acercó, con el rostro endurecido. No me arrepiento, y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría. Begoña, que había entrado en ese momento, lo oyó todo. Su grito de espanto resonó en los pasillos. Basta, Gabriel, corrió hacia Andrés, colocándose entre ambos. No te atrevas a tocarlo. Gabriel la miró con desprecio. ¿Otra vez tú, salvándolo? Los enfermeros llegaron segundos después. Gabriel retrocedió, respirando con dificultad. Sabía que el fin había llegado. Los guardias del hospital, avisados por el personal, lo escoltaron hasta la salida mientras él repetía. No he hecho nada. Nada, pero el eco de sus propias palabras sonaba hueco, sin convicción. Damián llegó poco después, agotado, sin saber si llorar o maldecir. Al caer la tarde, Begoña regresó al lado de Andrés. Él la observó, con una calma que no era resignación, sino alivio. Se acabó, dijo con voz débil. Ella asintió. Sí, pero el daño ya está hecho. Él le tomó la mano. El daño puede curarse. Lo que no se cura es el silencio. María, en un rincón, lo escuchaba todo, sabiendo que esa frase encerraba la verdad de todos en sueños de libertad. Que el silencio había sido el verdadero asesino desde el principio. Fuera, Gabriel conducía su coche bajo la lluvia. Cada gota que golpeaba el parabrisas era un latido de su conciencia. Había perdido, no solo la empresa, ni la familia, sino la última ilusión de control. En el retrovisor, su rostro se reflejaba entre luces distorsionadas. No me arrepiento, murmuró. Pero la voz sonaba vacía. Muy dentro de sí, sabía que, aunque Andrés había sobrevivido, él ya estaba muerto. La lluvia no dejó de caer en toda la noche, como si el cielo llorara por lo que quedaba de la familia de la reina. En el hospital, el ambiente había cambiado. El peligro inmediato había pasado, pero en su lugar quedaba un vacío extraño, una sensación de calma forzada que dolía más que el miedo. Andrés dormía profundamente, su respiración tranquila, mientras Begoña lo observaba desde la silla, agotada pero serena. Por primera vez en semanas, no temía perderlo, pero tampoco sabía qué quedaba por salvar después del desastre. Damián llegó temprano, con los ojos hinchados por una noche sin sueño. Entró sin decir palabra, se acercó a la cama y posó la mano sobre el hombro de su hijo. Perdóname, murmuró, apenas audible. Begoña levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué?, preguntó con voz queda. Él suspiró, por no haber visto lo que se estaba pudriendo dentro de mi propia casa. Las palabras pesaron en el aire, cargadas de culpa. Damián, el hombre fuerte, el empresario que siempre había controlado todo, se veía ahora roto, envejecido. María, desde la puerta, lo observaba en silencio. Sabía que aquel momento de arrepentimiento era necesario, pero también sabía que la herida tardaría en cerrarse. Se acercó despacio, dejando una taza de café en la mesa. Andrés necesita calma, todos la necesitamos. Damián asintió. Y justicia, añadió.
Gabriel tiene que pagar por lo que hizo. María bajó la mirada. Ya está pagando. No hay castigo peor que saberse descubierto. Horas más tarde, las noticias del escándalo se filtraron en la colonia. Nadie sabía los detalles exactos, pero los rumores volaban. Que Gabriel había intentado matar a su primo. Que Damián lo había echado de la casa. Que Begoña había pasado la noche en el hospital. Las versiones eran muchas, pero todas coincidían en algo. Perfumerías de la Reina había perdido su brillo. Lo que antes era admiración ahora era curiosidad morbosa. En la fábrica, el ambiente era denso. Tasio intentaba mantener la autoridad, pero los trabajadores murmuraban en los pasillos. Claudia, que conocía mejor que nadie la fragilidad del grupo, propuso una reunión. Tenemos que resistir. Si la familia se derrumba, no podemos hacerlo nosotros también. Gaspar asintió, con el rostro tenso. La empresa no sobrevivirá a otro escándalo. Pero pese al miedo, una chispa de esperanza se encendía entre ellos. La idea de la cooperativa seguía viva. Mientras tanto, Pelayo permanecía encerrado en su despacho. Sabía que su nombre podría verse salpicado. Había sido cómplice silencioso, testigo pasivo del descenso de Gabriel, y eso lo atormentaba. Marta entró sin tocar. No podemos seguir fingiendo que no sabías nada, le reprochó. Él evitó su mirada. No lo ayudé, pero tampoco lo detuviste. Las palabras lo golpearon como un látigo. No es tan fácil, Marta, dijo al fin, con la voz apagada. En esta familia nadie es inocente. En el hospital, Andrés despertó del todo. Su cuerpo seguía débil, pero su mente estaba clara. Begoña, a su lado, no se apartaba ni un segundo. Cuando abrió los ojos y la vio, sonrió con una ternura que desarmaba. «Sigues aquí», ella le acarició la mejilla. «No me iré», pero entre ambos flotaba un silencio lleno de recuerdos. Habían sobrevivido a lo imposible, pero el tiempo perdido se interponía como un muro invisible. «¿Qué pasará ahora?», preguntó él, mirando el techo. Begoña dudó. Damián quiere hacer justicia. Andrés cerró los ojos. «No quiero venganza. No después de todo lo que he visto». Ella lo miró, sorprendida. «Te intentó matar, sí, pero su odio viene de algo más profundo que yo. Siempre fue el reflejo de todo lo que esta familia esconde». Su voz era tranquila, pero en ella había un eco de amargura. Por la tarde, María regresó al hospital con un sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Lo encontré en el despacho de Gabriel antes de que se marchara. Dentro había documentos, contratos con Floral, movimientos bancarios, pruebas de que Gabriel había usado el dinero de la empresa para intereses personales. Andrés los revisó con lentitud. «Esto lo hunde», murmuró. «Sí», respondió María, «pero también puede hundir a la empresa si sale a la luz». Era un dilema moral que ninguno quería afrontar. Mientras tanto, en un motel a las afueras de Toledo, Gabriel bebía solo frente a una ventana empañada. El reflejo de la lluvia sobre el cristal le devolvía una imagen que apenas reconocía. Había querido ser poderoso, temido, admirado. Ahora solo era un fugitivo. Encendió un cigarrillo y pensó en Damián, en Andrés, en María. En todo lo que había destruido intentando salvarse. «No soy un monstruo», se dijo en voz baja. Pero la voz que le respondió desde el fondo de su conciencia fue brutal. «Sí lo eres». Esa noche, Begoña y Andrés hablaron largo rato. No sobre Gabriel, sino sobre ellos. Sobre lo que el silencio había hecho con sus vidas. «Te he echado de menos cada día», confesó ella, con lágrimas en los ojos. «Y yo a ti», respondió él. «Pero ya no podemos volver atrás. Ni siquiera sé quién soy después de todo esto». Ella lo abrazó, comprendiendo que el amor, cuando ha sobrevivido a tanto dolor, ya no busca posesión, sino paz. A la mañana siguiente, Damián convocó a toda la familia en el salón principal. Marta, Tasio, Begoña, incluso María fueron llamados. «No vamos a esconder lo ocurrido», dijo con voz grave. «La verdad nos pertenece, y solo enfrentándola podremos seguir». Hubo un silencio largo. Tasio fue el primero en hablar. «¿Y si la verdad nos destruye?». Damián lo miró con serenidad. «Peor sería seguir viviendo en la mentira». Aquella frase, tan simple, marcó un antes y un después. Mientras todos intentaban recomponer los pedazos, el doctor Herrera llamó a Begoña aparte. «Debe prepararse. Andrés va a necesitar rehabilitación. Físicamente puede recuperarse, pero lo emocional tardará más». Ella asintió, con la mirada firme. «Estaré con él», y por primera vez, no lo decía con miedo ni culpa, sino con una convicción tranquila, casi liberadora. Esa tarde, al volver a la colonia, Begoña se cruzó con Luz, que la abrazó con fuerza.
Ahora empieza lo difícil, le susurró. Y tenía razón, porque a veces sobrevivir no es el final del infierno, sino su continuación. Pero en los ojos de Begoña había algo distinto. Una luz tenue, obstinada. Había visto lo peor del ser humano y, aún así, seguía creyendo en la posibilidad del perdón. De noche, cuando todos dormían, María escribió una carta. No para entregarla, sino para liberarse. He vivido rodeada de secretos, escribió. He amado, he temido y he mentido para proteger. Pero hoy entendí que la libertad no se conquista escapando, sino diciendo la verdad. Dobló el papel y lo guardó en su bolso. Al día siguiente, lo dejaría sobre el escritorio de Damián, como una semilla de redención. El amanecer del día siguiente llegó con una claridad fría, como si la luz quisiera limpiar los restos de una tormenta que había durado demasiado. En la casa grande, todos despertaron con la misma sensación. Algo había terminado, pero no sabían aún qué comenzaba. Damián, con el rostro cansado y las ojeras profundas, bajó las escaleras despacio, como si cada peldaño pesara más que el anterior. En el despacho lo esperaba el sobre que María había dejado la noche anterior. Lo abrió con manos temblorosas y leyó en silencio. Cada línea era una confesión, una herida escrita con valentía. Ocultamos tanto por miedo a perderlo todo, decía María. Pero al hacerlo perdimos lo esencial, la verdad. Cuando terminó de leer, Damián se quedó largo rato mirando el vacío. Luego, respiró hondo y llamó a Marta. Reúne a todos, es hora de poner fin a esto. Su voz no sonaba autoritaria como antes, sino serena, cargada de una determinación nueva. La de quien ha comprendido que solo enfrentando el dolor puede empezar a sanar. Mientras tanto, en el hospital, Andrés miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su propio estado interior. Begoña le ofreció una taza de té. Hoy parece que el mundo respira distinto, comentó con una sonrisa cansada. Él asintió. Sí, pero a veces me pregunto si merecemos tanta calma después de todo lo que hicimos. Ella lo miró, con ternura. No hicimos nada que no naciera del amor. Y el amor también puede destruir, respondió él, con un brillo melancólico. Sus palabras quedaron flotando entre ellos, pesadas pero necesarias. Poco después, Damián llegó. Llevaba consigo los documentos que María le había entregado. Estos papeles pueden salvar o hundir a la empresa, dijo mientras los colocaba sobre la mesa. Andrés los observó, sin tocarlos. Entonces destrúyelos. ¿Qué? Begoña lo miró, incrédula. Es la única prueba contra Gabriel. Andrés respiró hondo. No quiero que Perfumerías de la Reina se convierta en un campo de ruinas por culpa de nuestro odio. Lo que él hizo me pertenece a mí, no a todos. Damián lo observó en silencio. Por primera vez vio en su hijo algo que no había notado antes, sabiduría nacida del sufrimiento. Eres más fuerte de lo que crees, murmuró. Andrés sonrió débilmente. Soy más cansado, padre. Y cuando uno está cansado, ya no tiene espacio para el rencor. Fue entonces cuando comprendieron que lo que Gabriel no había logrado destruir era precisamente eso, la humanidad de Andrés. En ese mismo momento, en las afueras de Toledo, Gabriel se encontraba en un pequeño hostal, empacando lo poco que tenía. En el espejo del baño, su reflejo le devolvía la imagen de un hombre que había perdido toda razón para seguir huyendo. Apagó el cigarrillo, se peinó con las manos y salió. Nadie lo vio marcharse. Tomó un camino de tierra, hacia un destino incierto. No iba en busca de redención, sino de silencio. Tal vez porque, al final, el silencio era lo único que le había acompañado siempre. De regreso en la colonia, los trabajadores de la fábrica se reunieron frente al portón. Tasio subió a una caja y habló en voz alta. Perfumerías de la Reina no será más un nombre manchado. Será un proyecto de todos. Claudia, a su lado, sonrió con orgullo. Gaspar levantó la mano de ella, como símbolo de unión. El eco de los aplausos resonó en la fábrica, devolviendo un poco de dignidad a un lugar que había conocido demasiadas mentiras. Esa misma tarde, Damián convocó a toda la familia en el salón. Marta, Pelayo, Luz, Tasio, Begoña y María se sentaron en torno a la mesa. No he sido el padre perfecto, comenzó, con voz quebrada. He permitido que los secretos crecieran entre nosotros. Pero hoy quiero pedir perdón. Nadie habló. El silencio era respetuoso. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos elegir no repetirlo. Begoña bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. Tasio asintió lentamente. Era el primer paso hacia algo parecido a la paz. En el hospital, Andrés recibió el alta. Aún débil, caminó apoyado en Begoña.
Antes de salir, se detuvo un instante frente al doctor Herrera. Gracias por salvarme, dijo. El médico sonrió. Yo solo hice mi trabajo. Usted decidió vivir. Aquella frase lo acompañó durante todo el trayecto de regreso a la casa grande, como un recordatorio de que, aunque había estado al borde del abismo, había elegido la vida. La llegada de Andrés fue silenciosa. Luz lo recibió en la entrada, con una sonrisa que contenía alivio y ternura. Damián lo abrazó sin decir palabra. En la escalera, María lo miraba desde lejos, con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que su tiempo allí había terminado. Aquella casa necesitaba renacer sin su sombra. Esa misma noche, empacó sus cosas y se marchó sin despedirse. Dejó una nota sobre la mesa. He hecho lo correcto, pero debo seguir mi camino. Con el paso de los días, la calma fue regresando poco a poco. Pelayo se centró en reconstruir su relación con Marta, mientras Tasio y Carmen hablaban por fin abiertamente de su futuro. Damián cedió parte de la dirección de la empresa a sus hijos, decidido a confiar en la nueva generación. Perfumerías de la Reina volvía a producir, y el rumor de las máquinas reemplazó los susurros del escándalo. Una tarde, Andrés y Begoña pasearon por los jardines. El aire olía a lavanda, como en los viejos tiempos. Nunca pensé que volvería a sentir esto, dijo él, respirando profundo. Ella sonrió. Paz, sí, y también miedo. Miedo de que esta calma no dure. Ella tomó su mano. No hay calma eterna, Andrés. Pero hoy estamos vivos, y eso basta. Se miraron, y por primera vez, sin culpas ni promesas, se permitieron simplemente estar. Esa misma noche, Damián se sentó solo en su despacho, con una copa en la mano. En la pared colgaba un retrato antiguo de toda la familia. Lo observó largo rato y luego, con un gesto decidido, lo bajó. En su lugar colocó una fotografía nueva. Andrés, Begoña, Marta, Tasio, y los trabajadores de la fábrica. Sonrió. Ahora sí es nuestra familia, murmuró. En una escena final, el tren de las afueras cruzó el horizonte. En uno de los vagones, Gabriel miraba por la ventana, el rostro cansado pero tranquilo. Cerró los ojos mientras el paisaje pasaba rápido, como si quisiera dejar atrás todos los fantasmas. Tal vez lo lograría, o tal vez no. Pero por primera vez, no huía. Solo viajaba, vacío y libre, hacia ninguna parte. Y en la colonia, mientras el sol caía sobre las torres de la fábrica, la voz de Andrés resonó en un susurro. Sueños de libertad. Tal vez, por fin, empezamos a merecerlos.